Hola chiquis, ¿qué tal? Mirad, hoy nos toca repasar las páginas 190 y 191 de vuestro libro de lengua. Digo repasar porque todo lo que ahí viene ya lo hemos estudiado, ¿de acuerdo? De hecho, bueno, pues seguimos avanzando pues porque tenéis las bases suficientes como para poder seguir en esta educación a distancia que estamos teniendo, bueno, sin una dificultad extrema, ¿no? Pues porque realmente lo primordial ya lo hemos dado. Entonces, quiero que veáis, que leáis y estudiéis, repaséis bien estas dos páginas, porque hace un resumen muy bueno, hace una síntesis muy buena de todo lo que hemos dado, lo que tenéis que saber relativo al análisis sintáctico. ¿De acuerdo? Entonces yo ahora rápidamente voy a hacer un ejemplo de cada uno de los tipos de oraciones con los que nos podemos encontrar a la hora de hacer un análisis sintáctico, siempre dentro de lo que hemos dado, lógicamente, ¿vale? Bueno, pues mirad, hemos dado tres tipos de oraciones. Las oraciones que tienen un predicado verbal, oraciones predicativas. Hemos también aprendido a analizar oraciones copulativas, que eran aquellas cuyo predicado era un verbo copulativo, ¿verdad? Ser, estar o parecer. Ahora me paro un poquito más a recordarlo. Y por último, oraciones pasivas, que también las hemos dado. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo analizar cada una de estas oraciones, ¿de acuerdo? Y así vamos repasando un poquito todo. Bueno, mirad, vamos a empezar. Me aparto para que veáis la pizarra. Con una oración predicativa. Los niños leyeron un cuento a sus madres en el parque. Vamos a ver. Venga, hacemos aquí. Los niños leyeron un cuento a sus... Sigo aquí, ¿vale? Madres en el parque. ¿Sí? Bueno, pues mirad. Oración predicativa. La oración predicativa, recordamos que es aquella que tiene un predicado verbal. Un predicado verbal es un predicado que tiene como núcleo, como palabra más importante, un verbo que no es copulativo. Es decir, que no es ni ser, ni estar, ni parecer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en un análisis sintáctico lo primero de todo? Localizar el verbo. Localizamos la acción, ¿vale? En este caso, el verbo sería leyeron. ¿De acuerdo? Entonces, destaco ahí, leyeron. A ver, vamos a ponerlo con azul mismo. Tengo 3 colores solamente. Entonces, la N de núcleo. Núcleo, palabra más importante del predicado, que es el verbo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, una vez habíamos localizado el verbo, que era la acción de la oración, le preguntábamos al verbo por el sujeto, es decir, por quién o quiénes han realizado esa acción. En el caso de que no fuese una persona, pues preguntamos qué, de qué cosa se está hablando en la oración, ¿vale? Entonces, en este caso, leyeron. ¿Quién o quiénes leyeron un cuento a sus madres en el parque? Y me responde, los niños. Por tanto, los niños es el sujeto de esa oración. Sujeto. Todo lo demás, incluido el verbo, es el predicado de la oración. Predicado verbal. Y ahora busco el resto de los complementos del verbo. Hemos dado complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, que podría ser pues, de varios tipos, igual que los adverbios, ¿os acordáis? Complemento circunstancial de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, etc. ¿Vale? Entonces, eso en cuanto a los complementos que hemos dado de las oraciones predicativas. Entonces, vamos a ver aquí cuáles de ellos están. Los niños leyeron un cuento. Los niños lo leyeron. Los niños lo leyeron a sus madres en el parque. ¿Qué leyeron los niños en el parque a sus madres? Un cuento. Ese es, por tanto, objeto o complemento directo. ¿Vale?
Bien, porque lo puedo cambiar por lo y porque le puedo preguntar al verbo qué. ¿Qué leyeron? Un cuento. Siguiente. ¿A quién o para quién? ¿A quiénes leyeron el cuento los niños en el parque? A sus madres. Pues a sus madres sería el complemento indirecto. El complemento indirecto tenía varios requisitos, todo esto está en la libreta con los apuntillos y en el libro de lengua, en el tema correspondiente. Iros al principio del libro al índice, buscad en qué páginas, en qué temas podéis encontrar cada uno de estos complementos y repasarlos. No obstante, en estas páginas que os digo de repaso de hoy, la página 190 y 191, viene bastante bien resumido, ¿vale? Entonces, acordaos, a sus madres sería complemento indirecto. Lo puedo cambiar por le, les. Los niños les leyeron un cuento en el parque. Les. Y además también cumple que está precedido ese complemento por la preposición a. Acordaros que venía la primera palabrita que venía en el complemento indirecto era a o para, ¿vale? Suele aparecer a o para en el complemento indirecto, ¿de acuerdo? Y además lo puedo sustituir por le. Los niños le leyeron un cuento en el parque. Entonces aquí pongo complemento indirecto, ¿sí? Y luego además en esta oración tengo un complemento circunstancial, es decir, un complemento que me indica el lugar donde los niños le están leyendo el cuento a sus madres. En este caso pues es en el parque. Complemento circunstancial, como se ve lo que es el lugar, pues lo pongo. Si no sé de qué es el complemento, bueno, pues no lo pongo y ya está, no pasa nada. Pero si lo localizo, el de lugar, tiempo y modo, lo localizáis muy bien, lo sabéis muy bien. Bueno, esto con respecto a la oración predicativa, ¿de acuerdo? Bueno, pues mirad, oración copulativa. La oración copulativa, me aparto, vamos a ver, el jardín es precioso. Vamos a ver. Si lo hacemos rapidito, oración copulativa. Venga, hacemos. El jardín es precioso. ¿Por qué sé yo que es una oración copulativa? Pues porque tiene el verbo ser. Una oración copulativa es aquella que tiene un predicado nominal, es decir, que su núcleo, el núcleo del predicado, es un verbo ser, estar o parecer, ¿vale? Entonces, en este caso, es el verbo ser. ¿Y qué característica tenían las oraciones copulativas? Pues que tenían un complemento que en el predicado que se llama atributo. Y realmente el atributo es una cualidad, una característica que se refiere en este caso no al verbo, sino al nombre, por eso por eso es un predicado nominal, porque se refiere al nombre del sujeto, ¿de acuerdo? Si yo quito es, sigue teniendo sentido la oración, el jardín precioso, ¿vale? Así localizo muy bien cuando estoy hablando de una oración copulativa. Bueno, pues el jardín es precioso, este sería el verbo, vamos a poner azul, el verbo copulativo, ¿vale? El núcleo del predicado, que este sería el verbo copulativo. Mirad, aquí arriba también solemos señalar, que se me ha olvidado, que este es el núcleo del sujeto y el determinante, ¿sí? Bien. ¿Qué es precioso en este caso? Pues el jardín, me contesta. Bueno, vosotros en clase acordaos que utilizáis el azul para el sujeto, el rojo para el predicado, después utilizabais también para el verde, creo que era para el verbo, ¿no? El naranja para el núcleo del predicado. Todo esto me lo seguís poniendo así bonito, ¿vale? Yo no tengo colores para todo eso. Bueno, pues mirad, el sujeto sería el jardín y bueno, el rojo aquí sí lo puedo distinguir. Fijaros que tengo aquí el rojo. Y este sería predicado nominal. ¿Por qué? Porque está formado por el verbo ser. Luego tengo, pues, un determinante aquí en el sujeto, el núcleo del sujeto y el atributo precioso, atributo que se refiere a ese jardín. Así sería el análisis de esta oración copulativa. Y por último, vamos a analizar una oración en voz pasiva, que también las hemos dado hace poco, ¿vale? Venga, oración en voz pasiva. ¿Qué tengo que tener en cuenta en las oraciones de voz pasiva?
Bueno, pues una oración de voz pasiva, acordaos que es aquella que tiene un verbo que está formado por el verbo ser más el participio del verbo, del verbo principal, ¿vale? El verbo ser, lógicamente, pues conjugado también en la persona de número que corresponda. Entonces, verbo ser más participio del verbo principal, pues oración en voz pasiva, ¿sí? Entonces, en la voz pasiva va a haber un sujeto, que es un sujeto paciente, y un complemento agente, que también suele estar o aparecer en el predicado. Vamos a verlo ahora. Mirad, vamos a poner la oración. Los balones fueron firmados por los futbolistas, por ejemplo. Los balones fueron firmados por los futbolistas. Bien. Bueno, pues aquí localizo primero de todo el verbo. El verbo, en este caso un verbo compuesto, porque está formado por más de una forma verbal, sería fueron firmados. Este es el verbo. Y le pregunto al verbo por el sujeto. Acordaos, siempre este es el orden. Primero el verbo y luego le pregunto ¿qué cosa, quiénes o qué cosas fueron firmados por los futbolistas? Pues los balones, me responde, ¿no? ¿Qué fue firmado por los futbolistas? Los balones. Por tanto, los balones sería el sujeto paciente, ¿vale? Porque es el que recibe, en este caso, la acción de los futbolistas, ¿de acuerdo? De ese complemento agente. Y luego, todo lo demás, incluido el verbo, sería predicado. Y ahora, por los futbolistas sería un complemento agente, es decir, la persona que hace, quiénes son los que ejecutan, los que hacen esa acción, quiénes son los que firmaban, ¿vale? Entonces hacemos aquí, por los futbolistas, complemento agente. ¿Vale? Yo esta oración, si la paso a voz activa, el complemento agente se me convierte en sujeto. Fijaros, los futbolistas firmaron los balones. ¿De acuerdo? Fijaros el cambio. En este caso es en voz pasiva, sujeto paciente y complemento agente. Y bueno, estas son los tres grandes ejemplos que os vais a encontrar a la hora de analizar oraciones. Hacerlo siempre siguiendo la fórmula que hemos visto en clase. Verbo. Al verbo le pregunto por el sujeto y luego ya pues voy completando con el resto de los complementos del verbo que hemos estudiado. Para eso tenéis que conocerlos, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya servido de ayuda este vídeo para recordar un poco cómo hacer un buen análisis sintáctico. Y aquí se me ha vuelto a olvidar, chicos, que esto siempre lo ponemos, ¿verdad? Este grupo nominal que nos queda en el sujeto siempre le ponemos en clase, no lo hacemos en el resto, pero sí en el sujeto la función, o sea, qué es cada palabra o la función que hace cada palabra, ¿vale? En este caso los es un determinante, un artículo que hace la función de determinante. Bueno, pues ahora vosotros hacéis el análisis sintáctico siguiendo estas normas y las que encontráis en vuestro libro de las oraciones que aparecen en la página 191. Hacerlo bien, hacerlo ordenado, dejando espacios entre aquí en esta pizarrilla, pues a mí se me queda así todo como un poco apelotonado, ¿no? Pero bueno, espero que cumpla la función para la que la he puesto aquí, que es pues para guiaros un poquito y recordaros un poquito los aspectos fundamentales de la materia. Vosotros en la libreta tenéis más espacio, dejad huecos, utilizad colores y ponérmelo todo muy clarito, ¿de acuerdo? Venga, chao. Cuando tengáis el análisis sintáctico hecho y lo hayáis corregido al final de la semana, me lo enviáis a Edmodo. Adiós, chicos.